Dejar de luchar por tus objetivos o luchar tanto que te olvidas de cosas tan importantes como la salud, las relaciones. Detrás de estas dos situaciones está el miedo al fracaso y si te quedas en este vídeo te voy a explicar en qué consiste, cómo se origina y sobre todo cómo fulminarlo. Soy Miguel Navarro, fundador y CEO de Productividad Feroz y en Productividad Feroz te enseñamos a ganar 4 horas al día, a leerte un libro en 1 hora y sobre todo a dominar tu mente y tus emociones para vivir una vida extraordinaria. Hacemos formaciones online y presenciales por toda España y nuestra metodología impacta, nuestra metodología genera cambio, no solo por los contenidos, sino sobre todo porque no hay nada de teoría, todo es 100% práctico, directo y al grano. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo de productividad, hábitos y crecimiento personal. Comenzamos. Miedo a fracasar. El miedo al fracaso o atiquifobia es una respuesta irracional de temor a cometer errores, a equivocarse y a no cumplir con lo que uno desea conseguir. Ante esta situación, una persona puede reaccionar de 2 maneras diferentes. Forma número 1, evitación, huyendo de cualquier situación, persona, contexto o actividad que suponga un riesgo de fracaso. Forma número 2, sobrecompensación, haciendo demasiado esfuerzo y dejando de lado cosas importantes como por ejemplo salud o relaciones para conseguir a toda costa ese éxito o ese objetivo. En el primer caso, el tipo de personas que tiende a la evitación coincide con perfiles más introvertidos, más reactivos y con una capacidad de accionar bastante reducida. En el segundo caso, el tipo de personas que suele tender a la sobrecompensación tiene que ver con perfiles especialmente muy autoexigentes, que quieren conseguirlo todo y que no se permiten ni un mínimo fallo y eso obviamente les lleva a sufrir y les lleva también a poner en riesgo plenitud, salud y relaciones. Voy a ponerte un ejemplo. Imagina que en una empresa el director comercial quiere proponer un ascenso a 2 de sus comerciales, solo puede hacerlo a 1 en este caso, y les dice que para elegir cuál de los 2 va a ser la persona que tenga ese ascenso, les propone que hagan una presentación sobre la propia empresa. Una persona con un patrón evitativo se bloqueará, se angustiará y es bastante probable que decida no realizar la presentación simplemente para no exponerse a ese miedo al fracaso. En cambio, una persona con un patrón sobrecompensatorio tenderá a trabajar hasta altas horas de la mañana dejando de lado todo el resto de tareas que tiene que hacer ese día, incluso también descuidando el descanso, la alimentación o lo que haga falta para sobrecompensar y para poder alcanzar ese objetivo. Pero, ¿por qué sucede ese miedo al fracaso? Te cuento ahora cuáles son los 5 motivos principales. Motivo número 1, autoconcepto demasiado bajo. Esto quiere decir que la propia autoconfianza, la capacidad de entender que uno tiene una serie de capacidades es más baja de lo que en realidad uno es capaz de hacer y por lo tanto esto determina un desempeño menor y una capacidad de accionar también mucho más baja. Motivo número 2, función biológica de tu mente. La función biológica de nuestra mente, aunque nos parezca raro en ocasiones, es sobrevivir. Es una mente que busca la protección y por lo tanto siempre nos va a advertir, en ocasiones de una forma muy desmesurada, de los peligros, de las preocupaciones, de los temores y de los miedos para que no suframos ni mental ni emocionalmente. Motivo número 3, preocupación por el qué dirán. ¿Cuántas veces no nos hemos arriesgado a hacer algo por si no lo conseguimos? ¿Qué nos dirán en casa? ¿Qué nos dirá nuestro entorno? ¿Qué nos dirá nuestro equipo? Y realmente nos tendría que importar bastante poco lo que piensen los demás de nosotros. Motivo número 4, condicionamiento sobre lo que es el éxito y lo que es el fracaso. Lamentablemente en España la visión sobre el fracaso es bastante alejada de lo que nos puede ayudar a ser personas de acción. Recuerdo que las veces que he estado en Estados Unidos, tanto de viaje como formándome, como haciendo diferentes estancias a nivel empresarial, en diferentes eventos de networking he tenido la oportunidad de conocer historias de personas que viven allí o que han trabajado allí, donde el fracaso se ve como una herramienta extraordinaria de crecimiento, incluso se valora a nivel de currículums, y en cambio en España parece que ocultamos o queremos ocultar nuestros fracasos que no están bien vistos y eso genera un condicionamiento que, bueno, al final desemboca en un miedo a fracasar, en un miedo a equivocarte y a ocultar todo eso. Y motivo número 5, interpretación errónea de nuestra realidad. Nuestra mente, pese a que podemos convertirla en nuestro principal aliado, suele ser, en la mayor parte de ocasiones, nuestro principal enemigo y casi siempre nos muestra una realidad mucho peor
de la que es, una realidad mucho peor de la que de forma neutra nos muestra el mundo y por lo tanto nuestra mente se protege, se anticipa ante esa situación que nos está falseando, generando temores, miedos y incapacidad de acción. ¿Y cuáles son las consecuencias de gestionar de una forma inadecuada este miedo al fracaso? Consecuencia número 1, falta de autoestima. Es una pescadilla que se muerde la cola. Vamos minando esa confianza, vamos sintiéndonos cada vez menos capaces y por lo tanto nuestra percepción, nuestra valoración y nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos disminuye. Consecuencia número 2, ansiedad. Incluso a nivel físico podemos percibir pinchazos en el pecho, diferentes síntomas propios de la ansiedad que dificultan el proceso y que todavía hacen mucho más alarmante la falta de gestión de este miedo al fracaso. Consecuencia número 3, falta de crecimiento. El ser humano necesita per se crecer, avanzar, progresar, evolucionar. La felicidad real se encuentra tras el progreso, pero si nos detenemos permanentemente ante el miedo, no podremos evolucionar lo suficiente para alcanzar esa plenitud. Consecuencia número 4, frustración y tristeza. El hecho de sentir, de experimentar ese miedo al fracaso, ya sea desde un punto de vista evitativo o sobrecompensatorio, como hablábamos anteriormente, nos va a sumir en un estado de frustración, en un estado de tristeza, que no son los mejores compañeros de viaje a nivel emocional para tener una vida productiva. Y consecuencia número 5, percepción distorsionada de la realidad. Una persona que permanentemente vive con ese temor al fracaso está viviendo una realidad que está muy lejos de una vida maravillosa, muy lejos de una vida extraordinaria, muy lejos de analizar con objetividad las relaciones, los sucesos, los diferentes eventos y circunstancias y por lo tanto vamos a condicionar cada conversación, condicionar cada hecho desde un punto de vista muy destructivo. Y seguramente estás deseando que llegue este momento del vídeo porque sí, ahora sí te voy a explicar cuáles son las 7 más 1 pepitas de oro 100% prácticas para que puedas gestionar de una manera feroz ese miedo al fracaso. Pepita de oro número 1. Coge un papel y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que harías en tu vida si supieses que no vas a fallar? ¿Por qué esta pregunta funciona? Porque esta pregunta nos conecta con lo que es verdaderamente importante para nosotros, con nuestros valores, nos conecta con lo que nos dice nuestro corazón, nos conecta con lo que realmente hemos venido a hacer aquí y el piloto automático nos aleja de esa conexión con el corazón, por lo tanto te planteo que reconectes con esta pregunta. Coge el papel y responde qué es lo que harías con tu vida, qué decisiones tomarías hoy mismo si supieses que nada va a salir mal. Pepita de oro número 2. El sesgo del momento presente. Este sesgo nos indica una distorsión que hace nuestro cerebro con respecto a la interpretación de lo que sucede aquí versus lo que sucede en el futuro o lo que sucedió en el pasado. Atención, porque es muy útil conocerlo para relajarnos, para tranquilizarnos y para relativizar ciertas preocupaciones. Lo que hace básicamente nuestro cerebro es que sobredimensiona todo aquello que sucede en el presente, especialmente los problemas, especialmente los retos, los miedos y las preocupaciones. Y por ese motivo, cuando algo nos preocupa, cuando algo nos proporciona algún tipo de temor, nos produce temor en el momento presente, nuestra cabecita lo magnifica y parece que en ocasiones incluso se acaba el mundo. Pero seguramente puedas conectar con algún momento, a mí me sucede habitualmente, en el cual miras hacia atrás y dices, ostras, eso que me preocupaba hace un día o hace una semana o hace un mes o hace un año o hace 5 años, ahora lo veo como una chorrada, como una tontería. Y en ese momento era lo más importante y parecía que se acababa el mundo. Recuerda este sesgo de tu cerebro para relativizar lo que te sucede ahora, las preocupaciones que tienes y, por supuesto, ponerte en acción. Pepita de oro número 3. Memento mori. Esta frase latina significa que recuerda que vas a morir. Habitualmente conecto con esta emoción, conecto con esta frase para recordar que el tiempo que estamos aquí es finito, que además no sabemos cuándo tenemos esa fecha de caducidad y esto me empuja no a lamentarme, no a sentirme mal, sino a tener las ganas de exprimir cada segundo de mi día, de no dejarme llevar por esos miedos, de no pensar en qué pasará si me equivoco, porque al final un día se acabará y de lo que no me quiero lamentar es de las cosas que no he hecho. Pepita de oro número 4. La tríada de Tony Robbins.
Cambia tu fisiología, cambia tu lenguaje y cambia tu enfoque para sentirte mucho mejor. En ocasiones lo explico de esta manera y es que creemos que el problema es lo que nos detiene, pero aunque suene una frase hecha, el problema no suele ser el problema. Seguramente conectes con alguna situación en la cual has tenido un gran reto delante de ti, que incluso te provocaba cierto miedo, cierto temor, y fuiste a por él con todas tus fuerzas. Y en otras ocasiones también puedes conectar seguramente con alguna situación en la cual un pequeñito reto, un reto de chichinabo, te daba muchísimo miedo y te bloqueaba y decías, ostras, ¿cómo puede ser que este mini reto pueda conmigo y no me movilice para superarlo? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era realmente cómo estaba tu fisiología, la diferencia era cuál era tu postura corporal, cuál era también, por supuesto, tu forma de respirar, cuál era tu propia autoconfianza, cuál era también el tipo de lenguaje con el cual te hablabas a ti mismo o a ti misma, cuál era también el enfoque, si te estabas enfocando en lo que depende de ti o en lo que no depende de ti, si te estabas enfocando en lo que tienes y te hace sentir agradecido o agradecida o en lo que te falta y te hace sentir carente. Antes de afrontar cualquier reto, revisa fisiología, postura corporal, respiración, revisa lenguaje, tu diálogo interno y revisa dónde estás poniendo el foco de tus pensamientos. Pepita de oro número 5. Habla con el miedo. Te puede ayudar muchísimo el hecho de que le pongas cara al miedo, el hecho de que mantengas una conversación con él. Esto te va a ayudar a simplemente humanizarlo, simplemente ponerle cara y con esa conversación poco a poco el miedo irá perdiendo su fuerza. Pepita de oro número 6. Dejar ir el miedo. Las emociones, cuando las bloqueamos, es cuando realmente nos pueden poseer. Pero en cambio, si nos permitimos experimentar el miedo, sin rechazarlo, sin querer evitarlo, sin querer taparlo, pruébalo, es cuando poco a poco iremos consiguiendo que el miedo cada vez tenga menos fuerza dentro de nosotros. Pepita número 7. Diagrama de flujo en papel. Coge un papel y dibuja un diagrama de flujo con las diferentes opciones que puedes tomar ante esa decisión que te da tanto miedo. Plantea los diferentes escenarios. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuáles son las situaciones intermedias? Y te darás cuenta con este diagrama de flujo cómo incluso eso que tanto miedo te da, eso que puede ser lo peor que puede pasar, realmente tampoco es tan malo. Y te decía que había una pepita de oro extra y de hecho esta es la que más ilusión me hace compartirte porque cuando hace 4 años cumplí 30 años, mis padres me regalaron algo, no recuerdo el regalo, pero sí que recuerdo una tarjeta que me regalaron, en este caso escrita a mano por mi padre y con una frase no suya sino de Mark Twain que la tengo en el salón de casa y que me conecta con esos momentos en los cuales obviamente sigo sintiendo miedo, obviamente sigo sintiendo temor, pero sé que si soy fiel a lo que quiero vivir, necesito avanzar. Voy a leerte la frase porque, al igual que a mí me inspira, espero que a ti también te inspire. Es una frase de Mark Twain y dice así: dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, atrapa los vientos favorables en tus velas, explora y sueña. Llegamos al final del vídeo y en resumen hemos visto cómo el miedo al fracaso, ese miedo irracional que o bien nos detiene y nos bloquea o bien nos lleva a sobreexigirnos y a abandonar ciertas cosas importantes como la salud o las relaciones, siempre se puede gestionar, siempre se puede entrenar con el absoluto dominio mental y emocional, con todo lo que te voy enseñando en Productividad Feroz. Así que te animo a que me sigas en este canal y por supuesto a que estés muy atento, muy atenta a mis próximos vídeos. ¡Nos vemos!